Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones, que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y los méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Alejandro de la Cruz y bajo la autoridad y permiso de Roberto Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este Yom Rishon, día primero de la semana, día 26 del mes de Sivan del año 5785, que equivale al día domingo 22 de junio del año 2025. Procedemos a la lectura y los comentarios de la primera aliyá de la paracha número 39, llamada Cora, que se traduce como Coré. Y esta primera aliyá se encuentra en el Sefer, el libro de Bamidbar, Números, capítulo 16, versículo 1, hasta el versículo 13. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones, nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Cora, hijo de Ihar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliaf, y On, hijo de Felet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moché con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moché y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? Cuando oyó esto, Moché se postró sobre su rostro, y habló a Cora y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Adonai quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que le escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incenciarios, Cora y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Adonai mañana. Y el varón a quien Adonai escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moché a Cora: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Elohim de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Adonai, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Adonai, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moché a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliaf. Mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torah emet, Behaye olam natah betohen. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de veracidad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén. En esta paracha número 39 se narran todos los incidentes que tienen que ver con la llamada rebelión de Cora, de Coré. Se tradujo como Coré al español. Y en estos primeros versículos se narra cómo fue que comenzó esta rebelión. Vean que todo comienza con
pensamientos de ir en contra de Moshe, y esos pensamientos se convirtieron luego en palabras. Y después fue una cadena, fueron primeros pensamientos que nació en el corazón de Coré. Después esos pensamientos se convirtieron en palabras, llegaron también hasta Datán, Abirán y On, y luego pasaron a la acción y contagiaron aún a más personas, a todos estos príncipes del pueblo de Israel. La palabra que aparece ahí es personas importantes dentro del pueblo de Israel. Y vamos a ir a tocar algunos asuntos que tienen que ver con esta primera línea, que es versículo 1 al versículo 13. Primero vamos a leer un texto que aparece en la carta de Judas. Judas capítulo, versículo 13. Todos sabemos que Judas es una carta muy pequeña que tiene apenas un solo capítulo. Pero vamos a ver allí el versículo 13. Dice la palabra del Eterno. Perdón, el versículo 11. Dice: hay de ellos, porque han seguido. Aquí están hablando de las personas que no se sujetan a la voluntad de Adonai, que sabemos que es la Torah. Vamos a empezar leyendo desde el 10. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Cora. Entonces vemos tres escenarios aquí. ¿Cuál es el camino de Caín? Bueno, recordemos que Caín envidió a Hebel, a su hermano, porque Abel tenía la ofrenda de Abel había sido bien apreciada, bien vista por parte de Adonai, sin embargo la de Caín no. Y vemos en segundo lugar que se habla de el camino del lucro y el error de Balaán. El error de Balaán es pedir dinero, hacer simonía, pedir dinero para maldecir al pueblo de Israel. Recordemos que Balaán era un hombre codicioso, un hombre que quería atesorar riquezas. Y vemos ahora la tercera, y están hablando de la contradicción de Cora. Está hablando aquí de Coré. ¿Y quién era Coré? ¿Y por qué habla aquí de la contradicción de Cora? Si vamos al texto en griego, detrás aparece la palabra griega antilogía, que su significado es o sea, es una palabra compuesta y se compone de dos palabras a su vez. Anti, que es un pronombre que significa contra, y contra o contrario, y logía, que significa contra pensamiento, contra habla. Todos sabemos que el logos es la palabra de Elohim, que es Yeshua. Entonces, más o menos lo que está detrás de esta traducción de esta palabra, que la tradujeron como contradicción, esta palabra antilogía significaría más o menos habla contraria. O sea, como que Cora habló en contra de Moshe. Y ahí viene la primera situación. Porque todo comenzó por un pensamiento que tuvo Cora, pero eso después se convirtió en ¿qué? Se convirtió en habla. Muchos sabios dicen que el habla es la forma del pensamiento, que todo
pensamiento tiene que ser capaz de ser verbalizado para que sea un pensamiento fluido, para que sea un pensamiento lógico. Algo que es incapaz de ser llevado a palabras no se cataloga ni siquiera como un pensamiento, se puede catalogar como algo irracional, como una idea, pero no una idea completamente concreta, sino una idea abstracta, una idea difusa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el habla? Es cuando las personas son capaces de articular un discurso, un mensaje, y este mensaje es capaz de llegar entonces a otras personas. Precisamente esto fue lo que el lograr hacer este discurso, hacerlo creíble, fue lo que propició que fueran contaminadas las demás personas. O sea, que fueran contaminados Datán, Abirán, On y bueno, también los príncipes de Israel. Entonces aquí vemos que se cumple ese famoso proverbio. Vamos a buscarlo un momentico, Proverbios 18:21. Y creo que tengamos esto como primera enseñanza. Dice la escritura en Proverbios, en Mishle, capítulo 18, versículo 21. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hablamos y sin darnos cuenta estamos ya sembrando el fruto y la consecuencia de lo que va a ocurrir a través de lo que estamos diciendo. Por supuesto, ahora solamente hasta este versículo que hemos leído, hasta el versículo 13, todo queda únicamente en palabras, todo queda únicamente en intenciones. Se manifiesta lo que hay dentro del corazón. ¿De quién? De Cora y de Datán y de Abirán, ¿no? Pero ellos todavía no conocen la consecuencia que va a tener sus actos. Y esto es algo en lo que todos debemos de meditar, en lo que todos debemos de pensar. Porque verdaderamente el pecado más común que tiene el ser humano es el pecado de la lengua, del habla, del lashon hara. Es muy fácil equivocarse. Es muy fácil hablar ligeramente, cometer lashon hara. Y tenemos que ser mucho más conscientes, mucho más cuidadosos al hablar. Dice también el Salmo 141, vamos a buscarlo un momentico. Es un versículo que a mí siempre me ha gustado mucho, pero quiero citarlo en este momento. Salmo 141, 3 dice: pon guarda a mi boca, oh Adonai, guarda la puerta de mis labios. Hay otras traducciones que dicen: pon vigilantes en mis labios. Pon vigilantes en mis labios. Entonces tenemos que cuidarnos de las cosas que decimos. Tenemos que cuidarnos de las cosas que hablamos. Y sobre todo de las cosas que hablamos en contra de nuestros líderes. ¿Por qué? Porque debemos de honrarlos. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pudiera Adonai hacer un juicio justo sobre cada uno de nosotros. Ahora bien, vamos a leer otro versículo que creo que es muy importante en esta liga, que es el versículo 3, Números capítulo 16. Vamos a ir un momentico. Números capítulo 16, versículo 3. Dice: se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? Entonces, ¿qué están narrando aquí Moisés en este libro, en esta porción en específico? Primero, Cora ya estaba poseído completamente por el pecado, por la envidia de que a Aarón
Otros levitas le habían dado la keuná, el sacerdocio. También estaban las personas que se habían contaminado juntamente con Cora, que eran Datán y Abirán, y ellos también habían comenzado a hacer la shonjara en contra de Moshe. Y ahora vemos aquí los argumentos. Ahora vemos en el versículo 3 los argumentos. Y son argumentos interesantes porque son argumentos que están en la Biblia. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es posible que se utilice la Biblia para hablar en contra de Moshe? Y bueno, sí, hubo gente que tergiversó las escrituras. Y este es un ejemplo de ello. Vamos a ver dónde Elohim había dicho que todas las personas eran santas. Busquemos en el libro anterior, en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 7. Dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, Adonai, soy vuestro Elohim. Y guardad mis estatutos y poned por obra. Entonces Adonai le dio una orden a los seres, a todo el pueblo. Y esa orden era que se santificaran, que fueran santos, porque Adonai también era santo. Y de hecho debemos de tratar de santificarnos cada día, en cada momento. Este pasaje también fue replicado en el Brit Hadashah. Está, por ejemplo, en Primera de Pedro 1:16. Podemos buscarlo ahí un momentico. En Primera de Pedro 1:16 dice ahí la escritura. Vamos a leer a partir del versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua Mashiach sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces ven, ahí está nuevamente. Adonai les dice al pueblo, esta vez a través del Shalía de Kefa, le dice nuevamente que hay que vivir en santidad, que sin santidad nadie verá a Elohim. Y la otra parte del versículo, vamos de nuevo a Números capítulo 16, vamos ahí un segundito, dice que Adonai estaría en medio del pueblo. Si vamos a 16, versículo 3, dice, todos ellos son santos y en medio de ellos está Adonai. En medio de ellos está Adonai. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que en medio del pueblo está Adonai? Lo dice también en Levítico capítulo 26, versículo 11. Vamos allá un momentico. Y por eso es que en el campamento, cuando recordemos que en el libro de Números se establecen cómo tenían que habitar, que organizarse las tribus de Israel en el momento en que se detuviera la columna de nube. Entonces ellos se ponían al norte la tribu de Dan con sus ejércitos, con la bandera principal. Al este se ponía la tribu de Efraín, al sur se ponía Rubén y al oeste se ponía Judá. Y se ponía entonces también debajo, rodeando al tabernáculo, al Mishkan, se ponían los levitas, ¿no? Y si vemos ahí en el Levítico capítulo 26, versículo 11, dice allí las escrituras, pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Entonces, aquí lo que nos llama la atención es cómo personas que tienen malas intenciones utilizan las escrituras para tergiversarlas, para para no sujetarse a ellas, pero no sujetarse a la voluntad de Elohim
pero utilizando argumentos aparentemente escriturales. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado en esto. ¿Por qué? Porque la Biblia hay que obedecerla en su totalidad. La Biblia no es un menú en el que podemos escoger algunos platillos, algunos mandamientos, algunas porciones y rechazar otros. No, hay que aceptarlo todo. Y entonces, ¿qué ocurría con Cora? Que Cora, él ya había estudiado las escrituras, él sabía lo que decía, pero las estaba utilizando de manera irresponsable. Y eso no debe hacerse. Eso no debe hacerse. O sea, uno no puede tergiversar las escrituras, porque esa es para la propia perdición de uno y también para los oyentes, también para las otras personas que son arrastradas por ese error. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los falsos maestros que existen, con aquellas personas que hablan en contra de Moshe, en contra del liderazgo de Moshe, en contra de la Torah, porque la Torah es íntegra, que convierte el alma y es completa. O sea, no es solamente un pedacito, no es solamente lo que nos conviene, lo que nos gusta, sino que es completa. Miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Empecemos a leer ahí. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pedro? Quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Hay muchos maestros en internet, hay muchos libros, hay mucha literatura y mucha literatura falsa esparcida en el mundo también. Y toda ella tiene apariencia de sabiduría, de piedad, y en verdad no lo es. No lo tiene. Fíjense que dice aquí el apóstol Pablo, dice que entre estas cosas hay algunas difíciles de entender. Dice, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. ¿Quiénes son los indoctos? ¿Quién es alguien que es indocto? Alguien que es indocto es alguien que no conoce la Torah de Adonai, la Torah la Torah de Moshe. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Adonai. La Torah dice, esta es vuestra inteligencia, esta es vuestra sabiduría. ¿Qué pueblo hay entre vosotros que tenga mandamientos como estos? Eso es lo que dice la Torah. Y también dice, y los inconstantes. ¿Qué es lo que hace la Torah? La Torah muestra cuál es el pecado de las personas. La Torah muestra en qué fallamos. La Torah muestra que no somos perfectos. Mientras más nos acercamos a Adonai, más somos capaces de ver nuestras propias carencias, nuestras propias faltas. Pero si no nos acercamos a Adonai, sencillamente se nos endurece el corazón. Y lo que ocurre en nuestras vidas es que pecamos entonces de manera abierta, de manera en rebeldía absoluta y total. Entonces, hermanos, busquemos el rostro del Eterno en estos tiempos. No hagamos como Coré. Cora en su corazón empezó a tener pensamientos que no eran positivos, que no eran buenos, que no eran acordes a la voluntad de Adonai. Y en vez de reprender esos pensamientos, los fue alimentando. Porque el Yetzer Hara se alimenta constantemente.
Y después de esto, entonces, fue y contaminó también a Datán, a Abiram y a On. Y por último, fueron contaminados muchos más. Entonces, no permitamos que esto nos ocurra en nuestras vidas. Que el Eterno les continúe bendiciendo.